Hola amigos, y estamos en este episodio número 96 de nuestro Cardio Tips Podcast y vamos a compartir esta entrevista que hicimos en nuestro hospital San Rafael de Tunja, hablando de muerte súbita y ejercicio. Aquí comienza Cardio Tips Podcast. Saludo muy especial a todos nuestros internautas que a partir de este momento se conectan con nosotros en el espacio de todos ustedes. Conéctate al San Rafa, nuestro Facebook Live exclusivo de nuestro Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hoy iniciamos, por supuesto, nuestro espacio con un invitado muy especial. Se trata ni más ni menos que del doctor John Alexander Conta, cardiólogo de nuestra institución. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Andrés. Me encantó esa palabra, internautas. A todos los que están en este momento conectados y que tengan dudas desde la parte cardiovascular, nuestro Hospital Universitario San Rafael de Tunja, con el corazón, estamos aquí para escucharlos, para pasar un rato agradable y sobre todo salir de unas dudas y de esas interrogantes que a veces tenemos no solo como profesionales de la salud, sino como personas que hacemos ejercicio respecto a este tema hoy, Andrés. Efectivamente, doctor, y como usted bien lo dice, nuestro tema de hoy, muerte súbita en el ejercicio físico. Excelente. Y para empezar justamente con este tema, doctor, queremos que nos cuente un poquito acerca de los factores de riesgo que justamente condicionan esta afección, la muerte súbita en el ejercicio. Bueno, Andrés, me parece interesantísimo empezar tocando también ese tema, los factores de riesgo, pero te propondría es primero definir qué es la muerte. ¿Qué es la muerte súbita? ¿Sí? Porque resulta que a veces vemos en consulta externa pacientes que han tenido muerte súbita. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo luego no se murió? Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta que la muerte súbita es o una arritmia o un paro cardiorrespiratorio que puede llevar a la muerte, pero que si se actúa a tiempo en ese momento de ese desplome o de la muerte súbita que presenta el paciente, podemos reanimarlo y podemos revertir. O sea, es una muerte súbita abortada. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada vez estamos viendo más pacientes, casos en maratones, en actividades deportivas, en fútbol, ciclismo, atletismo, en la NFL, en los de fútbol americano también sí han existido casos, entonces cada vez lo estamos viendo más y creo yo que también está llevando a que muchas personas por temor no practiquen el ejercicio físico, que creo que es muy importante, pero también muchas otras están llegando a extremos muy grandes sin haberse tenido unos chequeos o algunas cosas específicas para poder saber, ¿sí? Ahora, Andrés, pues ya entrando a los factores de riesgo, ¿qué lleva uno a esto? Pues el primero y creo que el más importante es cuando nosotros tenemos eventos de muerte súbita en pacientes jóvenes, y jóvenes son, pues lo digo yo ya lastimosamente, menos de 35 años, ya no lo pertenezco, pero de 35 años hacia abajo, la principal causa de muerte súbita son anomalías de nacimiento. O sea, por ejemplo, defectos de las arterias coronarias de nacimiento, defectos del corazón de nacimiento o arritmias que también se predisponen desde la infancia y que pueden ser hereditarias o congénitas. Y cuando tenemos de 35 años hacia arriba, como no sé cuántos años tiene Andrés, 40. Bueno, entonces pertenecemos a ese grupo de 35 para arriba. Nosotros en esa población tenemos la probabilidad de enfermedad coronaria, o sea, que se estén obstruyendo las arterias del corazón y que en ese momento del ejercicio físico presentemos un infarto. Eso creo yo que son los puntos principales. Hay muchos más que podemos tocar, pero creo que es importante tenerlo en cuenta con esos puntos de corte, Andrés. Doctor, algo muy importante y que todos nuestros internautas, nuestros seguidores quieren saber es si hay algunas medidas preventivas para esta condición clínica o algunas recomendaciones especiales, en este caso, por ejemplo, para los deportistas de alto rendimiento. Ok, bueno, ya hablando de deporte, más específicamente, Andrés, existe el deporte recreativo, el amateur, el que hacemos eventualmente, me incluyo, ¿sí? Y está el deportista de alto rendimiento, ¿sí? En ese grupo de deportistas de alto rendimiento, donde la carga deportiva de su especialidad, sea natación, atletismo, ciclismo, fútbol, qué sé yo, esa persona requiere unos valores médicos, ya sea por ejemplo el electrocardiograma, es un estudio muy importante porque nos dice la conducción del ritmo cardíaco cómo está, o incluso si hay alguna enfermedad genética, por ejemplo hay algunas alteraciones de los canales de conducción eléctrica que pueden favorecer arritmias y muerte súbita, que se pueden detectar por el electrocardiograma. Entonces, primer checklist, un electrocardiograma en un deportista de alto rendimiento debe ser vital.
Segundo punto, si ya en el examen físico, o sea, cuando nosotros como médicos escuchamos un corazón y vemos o sentimos arritmias o sentimos ruidos anormales, que pueden ser soplos, pueden ser clics, puede ser desdoblamiento de ruidos, ahí es muy importante la estructura cardíaca. ¿Cómo está la aurícula, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y el músculo cardíaco? Porque también podemos tener anormalidades en esas estructuras que pueden favorecer arritmias o muerte súbita. Además, ese estudio nos dice también parámetros muy importantes de la adaptación del deportista al ejercicio. Porque, por ejemplo, ver un ventrículo derecho aparentemente dilatado, si es un paciente que es ciclista, que hace muchos kilómetros y es de resistencia, sí, probablemente ese hallazgo que para un ser humano que no vive en ese mundo deportivo puede ser anormal, para ese deportista puede ser una adaptación fisiológica normal. Entonces, electroecocardio. Venimos en ritmo cardíaco, holter de ritmos importantes si hay síntomas o sospechamos arritmias, y un examen que creo yo que para un deportista de alto rendimiento es vital, que se llama una ergoespirometría. Es como ese examen que le dice a ese deportista, como un motor de un carro, cuántas revoluciones por minuto, qué consumo y eficiencia está teniendo de ese combustible, cuántos octanos puede tener el combustible para poder hacer su ejercicio físico. Por eso creo que es muy importante electroecocardio, holter, ergoespirometría, y todo eso aunado a un médico que ayude a interpretar y a dirigir ese entrenamiento deportivo. Lo ideal es un médico especialista en deporte, pero el médico general, un muy buen internista o un cardiólogo deportivo le puede ayudar a esa persona de alto rendimiento. Ese es un tema aparte, ¿sí? Y pues viene ya después los amateurs, Andrés. Doctor, nos preguntan a esta hora de la mañana nuestros internautas, nuestros seguidores, acerca del tema de, por ejemplo, cuando una persona, ya sea en un ejercicio físico o en la cotidianidad, ¿qué hacer ante un desplome repentino? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Bueno, en primer lugar tenemos que ver el entorno, en dónde estamos, porque por ejemplo, soy un convencido que cada vez más en carreras atléticas, ciclismo, ruta, algo programado, debe tenerse en esa misma organización del evento deportivo un sistema de emergencias y de respuesta rápida, ¿sí? En ese punto, nosotros, si por ejemplo voy yo participando en una carrera, voy a poner un ejemplo, y voy corriendo y se desploma alguien al lado, lo primero es activar el sistema de emergencias. Muchos empiezan a tomar videos, a mirar la noticia, a echar aire, ¿sí? Pero lo primero es activar el sistema de emergencias. Por ejemplo, yo lo diría aquí, Andrés, llame al sistema de emergencias y regrese con un desfibrilador. Eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, sí hay muchas opciones, y desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, desde el grupo de cardiología deportiva y una nueva iniciativa que se llama Manos que Salvan Vidas, todos los que estamos en un momento dado de un desplome abrupto podemos actuar hasta que llegue un sistema de emergencias. Entonces, lo primero es verificar el estado de inconsciencia e iniciar maniobras de reanimación, o sea, solo manos, hands only. Antes decían que respiración boca a boca y las manos no, o sea, solo manos. Y es empezar a un ritmo específico, tan, sin parar, tan, hasta que llegue el sistema de emergencias. Entonces, es lo primero, pero lo más importante es activar el sistema de emergencias. Doctor, devolviéndonos un poquito al tema que tocábamos anteriormente de los deportistas de alto rendimiento y los diferentes deportes que usted mencionaba, como el ciclismo, como el fútbol, el caso específico del fútbol. Hubo un caso hace unos años particular, de pronto usted lo recuerda, con el futbolista Christian Eriksen de Dinamarca. Eriksen es famoso. Ese evento yo lo he visto, y en lo personal muchas veces, porque él está jugando, está feliz, lleva a un futbolista a un saque de banda obligado, a los que nos gusta el fútbol, y resulta que él le sacan una amarilla, ¿sí? Pienso yo que en el momento de la adrenalina, el ejercicio, la amarilla, el deporte, se sintió tan mal que eso hace una descarga de muchas hormonas en su cuerpo en el momento, y eso llevó o condujo a la arritmia ventricular que lo llevó al desplome y a la muerte súbita. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta, y también que el sistema de reanimación en un momento oportuno
podemos salvar las vidas y que los sistemas cardiovasculares, como por ejemplo los implantes de cardiodesfibriladores o de resincronizadores cardíacos, nos puede ayudar enormemente para que un paciente que haya sobrevivido a una muerte súbita pueda continuar de pronto actividades deportivas también. Doctor, es decir que en ese sentido, por ejemplo, en el caso particular de Christian Eriksen, Sí. el danés, el futbolista que estuvo en la Eurocopa, Sí. ¿fue clave o fue crucial la acción del equipo médico? Claro, es Porque que además entraron en el momento oportuno, claro, ¿no? es que fue rápido, porque lo primero es rápido. Ahora, ¿por qué tiene que ser tan rápido en un momento dado? Yo lo voy a poner de esta manera. Está el corazón de esta forma, ¿sí? Bombeando sangre, para que nuestro cerebro tenga sangre, para que nuestro tracto gastrointestinal, para que los músculos, los pulmones, o sea, todos los órganos tengan esa energía y ese oxígeno, se necesita que el corazón esté bombeando latido a latido. Cuando hay una arritmia ventricular, el corazón hace esto. Sí. ¿Sí? O fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Al fin y al cabo, no bombea la sangre. Entonces, inmediatamente el cerebro cae, las neuronas no funcionan y si nosotros no retornamos rápidamente a un ritmo de latido que vuelva nuevamente o a un ritmo que genere circulación sanguínea en ese cuerpo, las neuronas son las células de nuestro cuerpo más débiles, mueren más rápidamente. Por esa razón es muy importante actuar a tiempo, o sea, intervenir ya sea con masaje cardíaco externo o, como sucedió en esos momentos, un retorno a la circulación externa por medio de equipos de desfibrilación o equipos médicos avanzados. Doctor, nos pregunta a esta hora de la mañana una televidente desde la ciudad de Duitama, una pregunta muy Un interesante. saludo a Duitama. Sí, señor, gracias. Gracias por conectarse. Gracias a todos nuestros oyentes desde allí, a nuestros internautas desde la ciudad de Duitama. Nos pregunta precisamente una internauta algo particular y es el tema del síncope, esta afección. Ok. Tiene que ver justamente con el tema del corazón y con, digamos, del tema que estamos hablando de la muerte súbita. Bueno, Andrés, esa es una pregunta maravillosa y saludo a Duitama y a la internauta, pero resulta que el síncope es simplemente la pérdida transitoria del estado de la conciencia, o sea, el desplome, Sí. pero que se recupera solo, Sí. que no necesita que alguien haga masaje cardíaco o que no necesita un choque eléctrico como es la cardiodesfibrilación, Sí. ¿sí? Pero el síncope en un paciente de riesgo de muerte súbita es uno de los signos que nos hacen a nosotros desde cardiología ahondar más en ese estudio, ¿sí? Entonces el síncope puede ser, o las principales causas de síncope en pacientes jóvenes es algo que llamamos síncope neurocardiogénico y es simplemente una alteración entre el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces eso pasa que el corazón puede disminuir la frecuencia cardíaca o puede bajar la tensión arterial llevando a una pérdida transitoria del estado de la conciencia. No es grave, no produce muerte, pero sí produce traumas, por ejemplo en la cabeza, o si yo voy conduciendo, o si yo voy haciendo alguna actividad que necesite mi atención, ese es el riesgo, ¿sí? Ahora, el síncope sí es un punto importante a tener en cuenta cuando estamos estratificando el riesgo de que un paciente tenga muerte súbita. Por eso es importante, si hay síncope, consultar, hacer unos chequeos, unos estudios y tener ese diagnóstico de una forma más clara, ¿sí? Gracias por la pregunta y espero haberla podido resolver. Claro que sí, doctor. A esta hora 9:31 de la mañana nos acompaña, por supuesto, aquí en Conéctate al San Rafa, el doctor John Alexander Conta, cardiólogo del San Rafa. Doctor, continuando con nuestro programa, nuestro espacio, hay una pregunta muy interesante y es los síntomas de alerta. ¿Qué síntomas de alerta hay para detectar justamente esta patología en particular? ¿El síncope o la muerte súbita? La muerte súbita, Bueno, en este caso. Entonces, cuando nosotros estamos estratificando riesgo de muerte súbita, hay cosas muy importantes. Y la idea, y porque toca fundamental, no es actuar cuando alguien se desplome ya presentando la muerte súbita, sino Sí. actuar antes cuando vienen síntomas que pueden avisar, ¿sí? O predisponer para que tengamos un estudio más exhaustivo. Primero, cuando ya tenemos antecedentes de enfermedad coronaria, por ejemplo, hemos tenido un infarto, nos han puesto un stent que no es infrecuente en nuestro departamento y estamos teniendo síntomas como dolor torácico con el ejercicio, síntomas presincopales que son como ese mareo que nos da de pronto de vez en cuando en algunos momentos y nuevamente nos quedamos quieticos y ya estamos otra vez, ¿sí? O la sensación de palpitaciones rápidas en el corazón con esos antecedentes, ¿sí? O antecedentes de muerte súbita en familiares. Porque, por ejemplo, también nosotros tenemos casos en los cuales dicen, sí, mire, mi tío, mi papá, mi hermano, se murieron todos a los 40 años.
Eso es una alarma. ¿Para qué? Para llevar a unos estudios más avanzados y evaluar si hay algo genético, hay algo estructural, hay algo hereditario que pueda predisponer esas cosas. Yo creo que esos son los hallazgos o los síntomas principales en lo que uno pueda sentir. Ahora, nosotros médicamente también encontramos algunos hallazgos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Una función del corazón de menos del 35% favorece o predispone la muerte súbita. Si nosotros estamos teniendo arritmias, pero sobre todo hay una que se llama la arritmia ventricular, por ejemplo, taquicardia ventricular no sostenida, ectopias ventriculares frecuentes de alta carga, o sea, más del 10% de los latidos evaluados en un Holter pueden ser un factor de riesgo para muerte súbita. Entonces, también tenemos esos hallazgos. Hay otros estudios, por ejemplo, una resonancia cardíaca. Cada vez la resonancia cardíaca apoya aún más la decisión de, por ejemplo, colocar dispositivos, desfibriladores, resincronizadores, o sea, un realce tardío, que es una modalidad de la resonancia de más del 15%, también nos hace a nosotros como médicos pensar que ese ser humano pueda tener un mayor riesgo de muerte súbita, pero principalmente son desmayos, síntomas presincopales, palpitaciones o dolor torácico en pacientes de riesgo, ya sea por sus antecedentes personales o familiares. Por eso es muy importante preguntar hallazgos o antecedentes de la familia. Doctor, a esta hora de la mañana 9:34, nuestros internautas están muy activos y nos siguen formulando preguntas. No, pues las que quieran, si las puedo responder con gusto, si no lo revisamos y si no seguimos trabajando aquí desde el San Rafa por todos los internautas y por todos los que están ahorita también acá en hospitalización. Claro que sí, doctor. Hasta ahora nos pregunta uno de nuestros seguidores, ¿cuál es el examen ideal o recomendado para el corazón? Es decir, de chequeo rutinario para ver cómo está el funcionamiento justamente del corazón. Bueno, yo le puedo pedir una pregunta, Andrés. ¿Cuál es el nombre de ese internauta? Que me gustaría de pronto interactuar un poquito más con la gente. ¿No lo tienes? Liliana Martínez. Eso. Bueno, Liliana, muy buenos días. Mira, esa pregunta es excelente, pero cada vez como cardiólogo me doy cuenta que cada examen es específico para cada ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo palpitaciones y ese es mi síntoma, lo ideal es un electrocardiograma o un Holter para ver el ritmo. Si yo lo que estoy teniendo es que ese médico me escuchó el corazón y me está escuchando o un soplo o un ruido anormal, lo ideal es el ecocardiograma, ¿sí? Ahora, si yo estoy viendo la posibilidad eléctrica de ritmo y conducción entre aurículas y ventrículos, lo ideal es el electrocardiograma. Y si yo ya estoy teniendo algunas alteraciones en esos exámenes, se desprenden unos más avanzados, pero sobre todo en la línea en la que vamos, por ejemplo, en estructura. Por ejemplo, si en el ecocardiograma estamos teniendo alguna duda, podemos ir a un ecocardiograma transesofágico, que ya es con una sonda, ¿sí? Que lo hacemos también diariamente aquí en el San Rafael, o vienen técnicas también muy novedosas, y aquí felicito también a nuestro San Rafa, que próximamente vamos a tener angiotomografía coronaria y TAC cardíaco. Entonces, esa tomografía hace que podamos evaluar estructuras, reconstrucciones volumétricas, hallazgos que no podemos fácilmente ver en otros hallazgos imagenológicos. Más avanzados, resonancia magnética cardíaca, realce tardío, y más avanzados aún, estudios electrofisiológicos ya con catéteres dentro del corazón para inducir arritmias y tratar arritmias, y aún más hemodinamia, que podemos ver todo el árbol coronario y desobstruir o tratar desde forma percutánea, o sea, por catéteres, esas obstrucciones coronarias. No sé si, Liliana, te puedo resolver la duda, pero no existe un examen que lo abarque todo. Dependiendo de los síntomas, es el examen que tú necesitas. Doctor, no podemos dejar de preguntar, y esta pregunta es muy interesante. ¿A mayor edad, mayor riesgo, o al contrario, digamos, pasado los 35 años es menos común? Bueno, resulta que la edad, y aquí viene un punto, yo sé que todos peleamos con la edad, pero a lo que voy yo es que cada vez que subimos un año, sí hay mayor riesgo de cosas. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente del adulto, a medida que vamos subiendo de años es más probable tener la arritmia, ¿sí? Por ejemplo, a los 65 años tenemos un 7% de probabilidades, y a los 85 años entre un 12 a un 14% de fibrilación auricular en la población general. Lo mismo sucede con enfermedad coronaria, lo mismo sucede con insuficiencia cardíaca. Por eso hemos tenido desde la Sociedad Colombiana de Cardiología la creación de un capítulo de la Sociedad Colombiana que se llama Cardiogeriatría, porque el corazón, a medida que sube la edad, tiene muchos impases en arritmias, en estructura, en función o en eventos cardiovasculares. O sea, eso es cierto. Sin embargo, hago mi paréntesis. Si desde joven, porque a veces ya alguien a los 70 años dice, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien y voy a tratarme la hipertensión arterial. No, tenemos que actuar desde
antes de tener ese tipo de enfermedades. ¿Con qué? Con disminuir el estrés. Dormir mejor. El dormir es importantísimo para el cerebro y para el cuerpo. El tener las enfermedades que vayan apareciendo controladas, porque tenemos muchos hipertensos que llevan 10 años de hipertensos, pero siempre la tensión en 160, 100, o sea, puedes ser hipertenso, tomarte un medicamento, pero si no actuamos a llevar esa tensión a metas, o el azúcar a metas, o el colesterol a metas, pues la edad no va a ser un factor, porque a los 40 vas a tener un infarto. En cambio, si hay alguien que desde joven hace ejercicio físico, se alimenta bien, está en chequeos rutinarios, ve su tensión arterial, llega a metas de todo lo demás que vaya apareciendo, porque puede ir apareciendo, pues ese paciente puede tener el infarto a los 80, a los 90 o nunca tenerlo. Entonces creo que sí es importante que tengamos en cuenta ese paréntesis, Andrés. Doctor Conta, nos preguntan más personas a esta hora de la mañana y en este caso particular el señor Juan Pérez del municipio de Ráquira, la tierra de Jorge Velosa. Saludos a Ráquira, de verdad es una tierra muy bonita. Voy a almorzar los domingos frecuentemente allá porque de verdad es una zona hermosa. Saludos, don Juan Pérez. Nos pregunta justamente don Juan, en el caso de un infarto, si la persona está sola, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, ahí viene un punto, esa pregunta es importante y también hay unas técnicas que dicen que pueden ayudar. Si nosotros estamos teniendo un síndrome coronario agudo, que la manifestación es dolor. Si nosotros estamos teniendo un dolor opresivo, como un apretón, intenso, ¿sí?, que no cede por más de 5 a 10 minutos, lo primero que debo hacer es, entre comillas, activar el sistema de emergencias. Entonces, o llamo a un amigo, llamo a un familiar, o inicio el traslado más cercano a una institución de salud. Ahora, también he visto errores. Por ejemplo, hagamos el ejemplo en Ráquira. No, entonces me empezó el dolor, cojo el carro y me voy manejando para Tunja al San Rafael. Pues aquí te esperamos con el mayor gusto y el mayor agrado para poderte atender, pero la recomendación es consulta al centro más cercano, o sea, a tu hospital en Ráquira, donde ya en un traslado por medio de ambulancias, por medio de profesionales, allá te pueden hacer el electrocardiograma y revisar para poder determinar emergencias y si llega a suceder, que Dios no lo quiera, un desplome o una muerte súbita, los servicios de salud están habilitados con todas las medidas para poder realizar una reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces creo que sí es importante que es consultar. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Ahí vienen puntos que no los critico y digo están mal hechos, pero pues se van a demorar en actuar. Sí. Por ejemplo, la gente dice, me tomo una aspirina. ¿Sí? Esa aspirina, si no vengo tomando aspirina de forma regular, va a hacer efecto en 8 a 10 horas como efecto antiplaquetario. ¿Sí? Entonces, pues podemos hacerlo, tomarnos una aspirina. Si soy hipertenso y la tensión está alta, me tomo una dosis extra o adicional de mi tratamiento antihipertensivo, pero que eso no retrase el informar a alguien, a su familia o consultar de forma rápida y oportuna al servicio de salud más cercano. Ese sería mi consejo, Juan. Doctor, en el caso, por ejemplo, aquí en Colombia, remitiéndonos un poco al tema de personalidades o en el tema de la farándula, por ejemplo, en el caso particular del cantante Omar Geles. Omar Geles. Y por ejemplo, sí, también otro cantante como lo fue Darío Gómez. ¿Qué pudo haber fallado en ese momento con ellos para que no sobrevivieran justamente? Bueno, teniendo en cuenta que en el caso de ambos fue infarto fulminante. Infarto agudo fatal. Eso es lo que llamamos nosotros cuando ya es un infarto tan grande. Y ahí es donde viene que muy probablemente la causa de la muerte no es la obstrucción de la arteria coronaria, sino que la arteria coronaria al obstruirse genera esa isquemia y necrosis, que es la muerte de ese tejido miocárdico y genera una arritmia. Entonces, esa arritmia, que es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso, es lo que al final hace el desplome y la muerte súbita de ese ser humano, ¿sí? Pues ya es a modo de lo que uno ha revisado y uno puede inferir, ¿sí? Yo sé que Omar Geles estuvo en Estados Unidos, tuvo unas valoraciones, había tenido unos chequeos, pero creo que sí es muy importante para nosotros los profesionales estratificar el riesgo cardiovascular y la probabilidad, eso ya lo hablo como más médico, de que ese dolor o ese síntoma sea de origen coronario, ¿sí? Entonces, por eso cada vez más las técnicas de estratificación coronaria no invasiva, porque no todo es un cateterismo, cada vez más van a abrirse paso. Por ejemplo, angiotac coronario con score calcio es una modalidad ideal para ver ese paciente que aún no ha tenido un infarto, definir si hay isquemia o no, o arterias coronarias enfermas o no. Las técnicas ergométricas, la prueba de esfuerzo cardiovascular, la prueba de esfuerzo con ecocardiograma de estrés, un ecocardiograma de estrés farmacológico, la perfusión miocárdica, son técnicas de medicina nuclear que pueden ver en ese corazón si hay isquemia o falta de oxígeno. O sea, yo creo que lo que pudimos, porque es a modo nuevamente
nuevamente digo, no conozco la historia clínica, no fui médico de ninguno, pero a lo que voy yo es que si uno estratifica un poco mejor la oportunidad y la rapidez en técnicas de estratificación no invasiva, podemos evitar o disminuir la probabilidad de que estos eventos sucedan. Andrés. Doctor, más preguntas de nuestros televidentes a esta hora de la mañana y nos preguntan desde la vereda La Esperanza, Adriana Monsalve. Hábitos de vida saludable que recomiende para la salud del corazón, doctor. Adriana, gracias por esa linda pregunta, porque la verdad el tratamiento del corazón, y lo digo yo como cardiólogo, no es un losartán, un enalapril, una atorvastatina, el ASA. Creemos y a veces nosotros los seres humanos derivamos nuestra salud a las pastas que nos estamos tomando, pero realmente lo más importante está en los hábitos de vida saludable. Entonces, ya habíamos tomado unos al principio, sí. O sea, dormir bien, mínimo 8 horas es, bueno, mínimo 6 dice la evidencia, lo ideal 8 horas de dormir. El cerebro descansa y nuestro cuerpo también. Ahora, que ese sueño sea reparador, ¿sí? El consumo de alcohol, ¿sí? Cada vez más vemos que un consumo alto de alcohol puede llevar a muchas lesiones. La gente cree que solo daña el hígado, pero realmente el alcohol o la intoxicación enólica repetitiva puede generar daños en las neuronas, daños en el corazón, incluso insuficiencia cardíaca. Incluso hay una miocardiopatía tóxica por alcohol, ¿sí? Que nosotros en medicina la llamamos como el corazón de fiesta, ¿sí? Produce arritmias, produce elevación de troponinas, o sea, daña el corazón. Entonces, ese consumo moderado o idealmente no consumir alcohol es vital. Baja en sal, porque sí está demostrado, por ahí he visto muchos influencers que dicen, yo me puedo comer toda la sal y no me va a subir la tensión arterial. Eso está claro, no es que eleve a 200 una tensión arterial la sal, pero entre 4 y 6 milímetros de mercurio lo puede hacer un consumo alto de más de 3.5 gramos de sodio. Por esa razón es importante ser mesurados en la sal, más vegetales, más verduras, menos fritos, menos harinas, más actividad física, ¿sí? Porque creo que sí es vital el tener una actividad física deportiva o recreativa de forma regular y sobre todo controlar el estrés, ¿sí? Estamos en un mundo y en una sociedad donde tenemos que salir de aquí, salir para acá, hacer los trabajos, tengo la GATI, el trabajo de fin de máster, hago tal cosa. Entonces yo creo que estamos en un corre de todo el día que a veces no escuchamos nuestro cuerpo, no nos damos una pausa, sí. Y el corazón nos lo ha enseñado, Andrés. La sístole, que es bombear el corazón, es muy importante, pero no olvidemos la diástole, porque en la diástole el corazón se llena para el siguiente latido. Entonces por eso los invito a que vayamos un poquito más, a tener cada uno un poquito más de tiempo con nosotros y aprovechar esa diástole. Doctor, como dicen por ahí, el tiempo en televisión es corto, sí. Pero antes de que culminemos, unas recomendaciones o unos tips esenciales para nuestros deportistas de alto, mediano rendimiento, para las personas de a pie y por supuesto para todos nuestros pacientes y usuarios del Hospital Universitario San Rafael de Tuna. Bueno, primero un saludo muy especial a todas las personas de internautas y los que estamos acá de nuestro Hospital San Rafael. O sea, yo tengo un video de hace como 4 o 5 años en pandemia donde dije, aquí volví a vivir. Y realmente es eso. El enseñar, el estar con los estudiantes, el estar con nuestros pacientes, con nuestra gente bonita del departamento, a mí me ha seguido construyendo como persona y en primer lugar es agradecerles los que están escuchando. En segundo lugar, ¿qué consejos o puntos claves diría? Seas deportista o no, consulta de forma oportuna, ya sea a un médico general o a un médico del deporte o a un cardiólogo si tienes síntomas. Síntomas como mareo, desvanecimiento, dolor en el pecho o palpitaciones. Creo que es importante ese chequearnos antes de tener una emergencia. Tercer punto, si eres deportista de alto rendimiento, chequéate. ¿Sí? O sea, si yo tengo un Ferrari, pues yo no voy a tener un Ferrari, pero si yo tuviese un Ferrari, pues voy a tener que llevarlo a que lo chequeen especial, le hagan el escáner, las llantas, las presiones, las PCIs, o sea, le va a revisar todo. Y yo digo, hay gente que realmente es muy buena en el deporte en nuestro departamento, pero no se han checado nunca un electro, un ecocardio o una ergospirometría. Yo creo que ese es para el deportista de alto rendimiento. Y para los deportistas de eventuales días como yo en el que me incluyo, pues realmente si llegamos a tener alguna novedad o algún síntoma, o al menos de forma rutinaria, por ejemplo en más de 40 años, creo que al mínimo cada año tener un chequeo cardiovascular preventivo. Creo que eso es lo que pudiese aconsejar, Andrés. Doctor, ya estamos llegando a la parte final, pero las personas nos siguen preguntando y vamos a darle espacio justamente a dos internautas puntuales. O sea, voy a tratar de decir tin, como el ping-pong.
En este caso nos pregunta Paula Alejandra. Buenos días, una pregunta. Buenos días, Paula. ¿Presentar extrasístoles supraventriculares podría ser un factor de riesgo? Tengo 28 años con reporte de ESV en el Holter durante el ejercicio. Me da mareo, siento palpitaciones y dolor de cabeza. Perfecto. Bueno, en ese punto específico, las extrasístoles supraventriculares son arritmias no malignas, o sea, no son fatales. Primera respuesta. Segundo punto, dependiendo del número de extrasístoles, porque si son baja carga rítmica son normales. Cada ser humano tiene algún grado de extrasístoles que pueden tolerarse o ser consideradas normales. Tercer punto, si con el ejercicio está presentando síntomas, lo que hay que hacer es una prueba de ejercicio para tratar de inducir las arritmias, porque a veces en los holters las ectopias o lo que uno ve es en un día normal o quietico, pero si está teniendo actividad o síntomas con la actividad física, le recomendaría una prueba ergométrica, ya sea una prueba de esfuerzo o una ergoespirometría. Nos pregunta también, doctor Lina Barón, ¿qué aportes puede hacer la psicocardiología para pacientes con HTA, diabetes y demás comorbilidades cardíacas? Bueno, ahí toca un tema también muy importante y sigo creyendo que somos, uno, lo que comemos, dos, lo que comemos, tres, lo que nos movemos y cuatro, lo que pensamos. ¿Sí? Y de verdad, la psicocardiología y sobre todo en un tema que me encanta que es la insuficiencia cardíaca, cada vez más demuestra impacto. ¿En qué? En adherencia, en sentirse mejor, en estar mejor, y no solo la psicocardiología, sino áreas afines como terapias alternativas o algo que me encanta que es el mindfulness. Esa es la respuesta, Lina. Y finalmente, doctor, nos pregunta Carolina Muñoz. Un saludo especial para el mejor cardiólogo de Colombia desde Texas. Carito. Saludos, y ella Carito. nos pregunta lo siguiente, Carolina. Una pregunta, mi frecuencia cardíaca en reposo es de menos de 50. ¿Puede ser un síntoma de insuficiencia cardíaca? Bueno, Carito, primero saludos, te queremos mucho, te extrañamos en lo personal y aquí en el San Rafa. Siempre esta casa y estas puertas abiertas, Carito. Pero la respuesta a tu pregunta es la siguiente. La bradicardia, que es frecuencia cardíaca más baja, usualmente no se relaciona con insuficiencia cardíaca. El signo clásico de la insuficiencia cardíaca es la taquicardia. Esa es la primera. Lo segundo es que a medida, y se han hecho estudios, que nosotros tengamos una frecuencia cardíaca de reposo más baja, la expectativa de vida es mayor. Entonces yo creo que si no hay una conducción eléctrica anormal, por ejemplo un bloqueo cardíaco o cosas adicionales, alteraciones estructurales, esa frecuencia cardíaca de reposo es normal y te va a hacer mucho bien, Cari. Muchísimas gracias, por supuesto, Carolina. Doctor, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Andrés, aquí en este espacio Conéctate al San Rafa. Y de verdad, un placer haberlo tenido aquí en nuestro espacio. Muchas gracias, Andresito, y muchas gracias a todos. Y si en un futuro tenemos una nueva oportunidad o un tema así de lindo como el que tocamos hoy, estamos para servir. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. A todos nuestros internautas, seguidores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conéctate al San Rafa. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Y recuerden que en el San Rafa somos alma, vida y corazón. Hasta pronto. Bueno, y así culminamos nuestra entrevista en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, hablando de temas bonitos, resolviendo dudas, interactuando con los internautas del Hospital San Rafael. Y recordemos, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.